El caos se desató en Minneapolis cuando ICE, la agencia de inmigración de Trump, intentó algo que jamás debería haber sucedido: invadir el consulado ecuatoriano. ¿Cómo es posible que una agencia del gobierno de EEUU intente romper las leyes internacionales de esta manera? Este no es un conflicto cualquiera. Es una violación directa de la soberanía de otro país. La Convención de Viena de 1963 es clara: nadie puede entrar a un consulado sin permiso expreso. Pero ¿por qué ICE intentó allanar esa oficina diplomática? La respuesta, amigos, es más impactante de lo que imaginas. Este incidente no es solo un problema de inmigración, es una crisis internacional que pone a los Estados Unidos bajo la lupa de la comunidad global. Ecuador no tardó en presentar una protesta formal condenando abiertamente la acción. Y aunque algunos responsables hayan sido removidos, la pregunta persiste: ¿realmente ha terminado esta amenaza? Quédense, porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma en que entendemos esta historia. Lo que ocurrió en Minneapolis no es un hecho aislado, es parte de un patrón más grande, uno que parece seguir repitiéndose con cada acción de ICE bajo el mandato de Trump. ¿Por qué intentaron ingresar al consulado ecuatoriano? La pregunta no es solo sobre una violación de un edificio diplomático, es una alerta sobre el tipo de tácticas que se están normalizando en los Estados Unidos. Desde el comienzo de la administración de Trump, hemos sido testigos de un aumento de acciones controvertidas y violaciones de derechos, pero esto lleva las cosas a otro nivel. Alguien tiene que preguntar: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Lo más aterrador es que este acto no es solo sobre la protección de migrantes ecuatorianos, es un símbolo de una lucha mucho mayor, de cómo la autoridad y el poder están siendo usados de maneras que todos deberíamos cuestionar. Este tipo de abusos está ocurriendo a diario, y lo más preocupante es que no parece haber una rendición de cuentas real. Pero ¿qué significa esto para ti como espectador? ¿Cómo afecta a la vida cotidiana de las personas como tú? Ahora, vamos a hablar de lo que realmente sucedió cuando ICE intentó invadir el consulado ecuatoriano. En un video filtrado se ve cómo los oficiales de ICE, como si fueran una fuerza militar, se acercan con la intención de entrar a la fuerza. Pero algo sucedió. Los funcionarios ecuatorianos, quienes estaban al tanto de la ley internacional, no dudaron en frenar la operación. Les dijeron que se fueran, pero lo que realmente destaca aquí es el comportamiento de ICE. El intento de ingresar sin permiso fue un claro desafío no solo a las leyes de EEUU, sino a las de la comunidad internacional. ¿Cómo pueden estas autoridades actuar con tanta impunidad? ¿Y por qué no hay consecuencias? Pero aquí está lo que nadie está diciendo en voz alta: este no es el único incidente. Y lo que sucedió después no es menos escalofriante. Las acciones de ICE no solo están cruzando límites, están creando un precedente que podría cambiar para siempre la forma en que los gobiernos interactúan entre sí. Las consecuencias de este intento de invasión no se hicieron esperar. Ecuador, como era de esperar, presentó una protesta formal contra Estados Unidos. Pero esto es solo el principio de algo mucho más grande. No estamos hablando de un simple desacuerdo entre dos países. Estamos ante una crisis internacional que pone a la administración de Trump en una posición extremadamente vulnerable frente a la comunidad global. ¿Qué implica esto para la política exterior de Estados Unidos? Cada acción de ICE, cada violación de la ley internacional está haciendo que el gobierno de EEUU pierda credibilidad. Pero más importante aún, está creando una división aún más profunda con países que ya miran con desconfianza las políticas migratorias de Trump. Y lo peor es que esto está sucediendo con una velocidad alarmante. Las acciones de ICE no solo están afectando a las personas dentro de EEUU, sino que están provocando una reacción en cadena a nivel internacional. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Lo que vino después fue aún más perturbador. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Ecuador, ICE no se detuvo. De hecho, la situación solo empeoró. En los días posteriores al intento de invasión, nuevos videos de abuso de poder por parte de ICE comenzaron a surgir.
En uno de esos videos, un periodista se vio directamente atacado por agentes de ICE, quienes le dispararon proyectiles de munición menos letal. Estas armas, que en apariencia son menos peligrosas, han causado daños graves en el pasado e incluso han cegado a personas. Esto no es solo un abuso aislado. Es un patrón sistemático que se ha repetido en múltiples ciudades. Las autoridades estadounidenses están utilizando tácticas violentas contra quienes intentan documentar y exponer la verdad. Pero ¿cómo es posible que las fuerzas del orden actúen de esta manera sin enfrentar consecuencias? Ahora, mira cómo esto se intensifica. La respuesta parece clara. Estamos viendo un gobierno dispuesto a usar cualquier medio para silenciar a sus críticos, incluso a costa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Las consecuencias de este comportamiento no son solo inmediatas. Están configurando un futuro donde la impunidad es la norma. Mientras todo esto ocurría, la presión sobre el sistema aumentaba. ICE y la patrulla fronteriza, lejos de mostrar arrepentimiento o de ceder, intensificaron su comportamiento. En una serie de incidentes documentados, se vio a agentes de ICE negándose a permitir el acceso de abogados y defensores legales a los centros de detención. La situación en estos centros, donde cientos de personas están recluidas en condiciones inhumanas, es más aterradora de lo que muchos imaginan. Imagínate esto. Cientos de personas, incluidas mujeres y niños, amontonadas en celdas sin camas ni acceso adecuado a servicios básicos. La tortura psicológica a la que son sometidos estos detenidos es indescriptible. Y lo peor es que cuando los medios o defensores de derechos humanos intentan ingresar, se les bloquea, se les amenaza y a veces incluso se les ataca. ¿Qué sucede si esto continúa? Estamos en un punto crítico. Si estas prácticas siguen sin control, podrían llegar a ser la norma, y no solo en centros de detención. Estamos hablando de una normalización de la brutalidad, un gobierno que no teme violar leyes internacionales o los derechos fundamentales de los individuos. Ahora, el futuro inmediato de esta crisis no es claro. Pero dos caminos parecen estar surgiendo de manera inevitable. El primero, más represión. Si las tácticas de ICE siguen sin ser cuestionadas, podríamos estar viendo un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias y una expansión de estas violaciones. La normalización de la violencia y el abuso como parte del día a día no es solo posible, parece probable. Pero también hay una segunda vía, más incierta. A medida que la indignación crece, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, una resistencia más organizada podría empezar a tomar forma. Desde movimientos locales hasta coaliciones nacionales de fiscales y políticos dispuestos a desafiar las acciones ilegales de ICE, las posibilidades de resistencia están comenzando a consolidarse. Y aquí es donde el futuro podría girar de inmediato. Estamos al borde de una encrucijada. La pregunta no es si esta crisis continuará, sino cómo reaccionará el público y los líderes políticos. Si las protestas y la presión aumentan, podría haber un cambio en las políticas. Si el status quo se mantiene, podríamos estar frente a una escalada aún más peligrosa. El momento para actuar es ahora. Al final, lo que estamos viendo no es solo una lucha por los derechos de los inmigrantes o por la legalidad de ciertas acciones. Es una batalla por los principios fundamentales que definen a una nación. Lo que ocurre ahora, en estas semanas cruciales, podría ser lo que marque la diferencia entre un sistema que respeta los derechos humanos y uno que no tiene reparos en pisotearlos. Y la verdadera pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad? La historia siempre recuerda a aquellos que levantaron la voz, que lucharon por lo correcto, no a aquellos que se quedaron callados mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Esto es solo el comienzo. La resistencia está tomando forma y si quieres ser parte de ella, este es el momento de unirte. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete ahora y sigue con nosotros mientras seguimos desentrañando lo que realmente está ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Porque no estamos aquí solo para informar, estamos aquí para cambiar las cosas.